Continuamos con el punto de 13, continuamos con el punto de 14. Proyecto de ordenanza referente a crear en el Hospital Campomar un espacio exclusivo para docentes y auxiliares del Distrito de General Paz que deseen testearse y o hisoparse para el resultado de COVID positivo, proyecto presentado por los bloques Cambiemos y Juntos por el Cambio. Proyecto de ordenanza. Visto la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de favorecer a una escuela segura y considerando que la educación es un derecho inalienable, que está comprobado que las escuelas representan un espacio seguro para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que desde la vuelta a la presencialidad no se han manifestado ningún caso directamente relacionado con una institución educativa, sea del nivel que sea, que podemos dar certeza de que el nivel inicial y primario se articula de manera correcta el protocolo con las disposiciones emanadas de la Dirección de Cultura y Educación para las despensas o licencias de los docentes, que nivel secundario se presenta la dificultad de tener los profesores que circulan por diferentes instituciones, atendiendo a diversas burbujas de alumnos semanalmente, que al estar en contacto con esos alumnos y presentarse un caso de COVID positivo, el profesor es aislado por 14 días preventivamente, que ante un caso de COVID positivo, el profesor es aislado por otro que a su regreso está nuevamente en contacto con diferentes burbujas, quizás en ocasiones solo por un día, máximo 2 horas, y se presenta nuevamente en 14 días. Esto afecta al docente y a su familia, que los testeos contribuyen a cortar la cadena de contagio. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de la facultad sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Créase en el Hospital Campomar un espacio exclusivo para docentes y auxiliares del Distrito de General Paz que deseen testearse y o hisoparse para resultados de COVID-19. Artículo segundo. El personal docente deberá presentar obligatoriamente la certificación de servicio o certificación de haberes. Artículo tercero. Habilitar una línea telefónica exclusiva de docentes para solicitar turnos. Artículo cuarto. De forma, bloque de concejales Cambiemos, bloque de concejales Juntos por el Cambio. Pongo a consideración el presente proyecto de ordenanza. Tiene la palabra concejala Cabral. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, en diálogo con diferentes profesores, sobre todo, como lo dice el proyecto en sus considerandos, profesores de secundaria, a nivel secundario, nos manifestaron la inquietud de que, por ejemplo, atendieron a una burbuja, tuvieron que aislarse 14 días de manera preventiva, volvieron un día al colegio, a X colegio. Sabemos que los profesores de secundaria deambulan por varios colegios, por diferentes cursos. Casualmente esa burbuja también es aislada en horas de la tarde, por ejemplo, entonces otros 14 días ese profesor fue aislado de manera preventiva, lo que afecta, por supuesto, a su familia y a ellos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estamos hablando de que los resultados de los testeos sean negativos para el alumno por el cual esa burbuja se aísla. Entonces, por eso es que surge este proyecto de testear a los profesores que pertenecen a esa burbuja, específicamente. En horas del jueves a la tarde llegó a los diferentes establecimientos educativos, desde la Dirección General de Escuela, un comunicado
en donde se nos decía, se nos informaba, que se van a comenzar a realizar testeos, efectivamente a docentes y auxiliares, o sea, está en sintonía con este proyecto nuestro, pero esos testeos que se van a realizar desde el Ministerio o desde Dirección General de Escuelas, tienen que ver con algo aleatorio, llegar a una institución y aleatoriamente seleccionar 3, 4 docentes y realizarles el testeo rápido, ¿sí? O el testeo para saber si son asintomáticos. En este proyecto que nosotros planteamos, estamos hablando de algo que es un poquito diferente, que es, si hay una burbuja aislada de un grupo de alumnos, testear a los docentes que estuvieron con ese grupo de alumnos. Esa es la base, la idea base de nuestro proyecto. Creando, por supuesto, en el ámbito del hospital o en el ámbito del vacunatorio, donde el departamento ejecutivo considere más conveniente, un sector exclusivo para estos docentes, para que puedan, además, garantizar la continuidad, ¿no es cierto?, de las clases presenciales o, bueno, en el caso de que tengamos que volver a la virtualidad, virtuales, y no alterar el normal funcionamiento. Así que bueno, es esa la idea de nuestro proyecto y esperamos que lo acompañe. Muchas gracias, nada más, señorita Presidenta. Bueno, en relación a este proyecto, un poco ir clarificando algunos conceptos que sin lugar a dudas son una preocupación de quienes trabajamos en las instituciones educativas y también me circunscribo al ámbito de la secundaria, en donde se han dado en varias oportunidades aislamientos de docentes por ser personas de contacto estrecho. En este contexto y allá en las primeras oportunidades, inmediatamente lo consultamos al comité de crisis o a integrantes del comité de crisis para ver cómo se accionaba en estas circunstancias y cómo poder revertir esta situación para generar un menor inconveniente posible en el caso de aquellos docentes y aquellas docentes. Lo que nos explican con mucho criterio desde el comité de crisis o representantes del comité de crisis, es que no obstante, o sea, aquella persona que queda aislada por ser contacto estrecho, debe cumplimentar en su momento eran los 14 días, ahora en estos días se toma la determinación que son 10 días clínicamente lo que van a tener que estar aquellas personas que son consideradas contactos estrechos y que lo deben permanecer independientemente de cualquier hisopado que se hagan, así nos encontremos ante un hisopado negativo. Ante la situación que la situación epidemiológica o sintomática puede ir variando en el lapso de esos días por haber estado en contacto con una persona que fuera positiva. Ante esta circunstancia, más allá de saber de que los días van a ser menores de ahora en adelante, nos da la pauta que un hisopado en ese momento y en esas circunstancias, lamentablemente, no podría generar que este comité de crisis levante el aislamiento por razones estrictamente médicas y clínicas, y así nos los explicaban y fundamentaban, ante esta necesidad problemática y además incomodidad que se genera y se nos genera a los docentes que trabajamos en instituciones que, como bien planteaba la concejala Cabral, vamos de burbuja a burbuja, de espacios en espacios. También le consultábamos cuántos casos había de docentes que hayan sido positivas, porque también eso iba a marcar la diferencia de cómo estábamos trabajando en nuestras escuelas y cómo veníamos trabajando en cumplimiento de los protocolos. Nos explicaban que aproximadamente 10 docentes fueron las que fueron casos positivos, pero que no todas, o que muchas de ellas, y la generalidad de ellas, habría contraído el virus por fuera del establecimiento escolar, lo cual también nos da un alivio, independientemente de este proyecto u otro proyecto, nos da un alivio a nivel de cómo estamos trabajando en las escuelas. No obstante eso, lo que sí nos planteaban es que algunos de estos
algunos contagios se daban por viajes compartidos por docentes, que es una habitual costumbre que tenemos y obviamente una necesidad también a veces económica, pero que obviamente ante estas circunstancias hace o genera este aislamiento o esta imposibilidad de no poder alegar que no fuimos contactos estrechos. También consultamos con respecto a, y pedimos un trabajo articulado conjuntamente con las instituciones educativas que tenga que ver con si los protocolos se cumplimentaron, si las burbujas mantuvieron las distancias, si el docente mantuvo el barbijo colocado, y si todos, la institución trabajó al efecto, que no se genere el aislamiento de este docente o el aislamiento de este alumno, para generar de esta forma una menor cantidad de aislamientos constantes, pero fundamentalmente porque el fundamento base sería el cumplimiento textual de protocolos. En este contexto, este consejo viene atravesando de una situación parecida y afortunadamente no nos tuvimos que aislar por haber cumplido con los protocolos, y eso es lo que tenemos que abocar en cada uno de nuestros trabajos y donde trabajamos habitualmente. Como también decía la concejala Cabral, el mismo jueves o miércoles por la noche llegó este comunicado como una forma alternativa que articulaba el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Educación conjuntamente con el Ministerio de Provincia de Salud, para poder generar una mayor seguridad, si se quiere, en las escuelas e ir a eso para aquellos casos asintomáticos, pero que podrían ser negativos. En esos casos que dieran negativos, si realmente es fidedigno el resultado y si realmente aquella persona que asintomáticamente diera como negativa, obviamente va a poder seguir con su vida diaria. Diferente lo sería aquella persona que se sorprendiera con un caso asintomático. Estas son preguntas recurrentes que tenemos con el comité de crisis, porque son preguntas que nos hacen pensar, bueno, ¿hasta dónde vale un resultado? ¿Cómo puedo seguir con mi vida diaria si tengo un positivo o si tengo un negativo, en el caso de ser contacto estrecho de un positivo o en el caso de no ser? No obstante esto, y porque es un tema que merece un tratamiento en particular propio, su proyecto de ordenanza, de hecho va a pasar a comisión, pero vamos a poder tener esta instancia de charla, de consulta, para articular de la mejor manera, generar esa mayor seguridad que hoy el docente y la docente necesita para trabajar, y no solamente ellos, sino también sus alumnos y alumnas, y ver cómo se puede articular este nuevo comunicado que llega desde Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta también que se suma un nuevo trabajo municipal, porque los recursos son municipales, más allá de que los hisopagos llegaron y están en resguardo de inspección, como dice el comunicado mismo, pero es un trabajo que se va a tener que llevar adelante con recursos humanos del Hospital Campomar, al cual en cada una de nuestras oportunidades agradecemos el trabajo que hacen saliendo a domicilio y sopar, como lo hacen habitualmente, y conteniéndonos durante todo este proceso y esta incertidumbre que nos lleva al COVID-19. Por ser un proyecto de ordenanza entonces, y no habiendo más consideraciones, pongo a votación el ingreso del presente proyecto de ordenanza. Por unanimidad queda aprobado, pasando entonces a la Comisión Sexta de Educación.